Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. 12:04, damos paso ya a nuestra resistencia, Guerrero y Cristóbal Aro. Adelante, compañeros. Muy buenos días a todo el mundo. Bienvenidos otro día más a la resistencia. Otro día más, otra semana más. Otro año más. Sí, cómo pasa el tiempo. Estábamos comentando fuera de micrófono. Esto va deprisa, a toda velocidad. Bueno, un saludo a la resistencia, la de aquí y la de fuera, la que nos esté escuchando. Si estáis aguantando, si estás escuchando, si estás resistiendo, por supuesto, era la resistencia. Así que muchas gracias por estar ahí. Y si no, pues también muchas gracias por estar ahí, aunque sea solamente para criticarnos o para enterarse de lo que está ocurriendo, ¿no? Pues sí, aunque no les parezca bien. Bueno, la verdad es que es complicado. Echo de menos que de vez en cuando llame a alguien, ¿eh? Sí, me imagino antes, que... Antes llamaban más a menudo y tal, pero... No, pero yo creo que se está perdiendo la participación a todos los niveles. No sé, es una impresión. Creo que la gente cada vez se está haciendo más apática, o nos estamos haciendo más apáticos, para no decir que son los demás también. Me imagino que la gente con este sistema, por una parte le inundan de información, al final no quiere saber nada. Por otra parte, visto que no se puede hacer nada, ¿para qué vas a complicarte la vida amargándotela? Y la verdad es que entre unas cosas y otras la gente se va haciendo cada vez más. También es verdad que solamente nos cuentan la desmovilización, no nos cuentan las movilizaciones, que hay un montón de gente. Yo creo que hoy en día la gente tiene más miedo a hablar, porque creo que tiene más miedo a arriesgarse a meter la pata. Y no hay que tener miedo. Es que aquí te enseñan a que cuando abres la boca... O a que le lleves la contraria. O a que discrepes con ella. No, cuando piensas que la realidad es diferente de cómo es, debería de ser diferente de cómo es, los que tienen interés en que las cosas continúen como está, pues te amenazan. Te complican la vida, te la hacen difícil. Y claro, ahí está el problema. Si te haces cómodo, pues al final te lo van a quitar todo. Entonces... Pero yo creo que nos están quitando la capacidad de hablar, incluso de atrevernos a hablar. Sí, el miedo te va paralizando, eso está claro. A veces creo que lo hemos hablado, no sé si aquí en directo o fuera de micro, que nos están quitando la capacidad de entablar cualquier tipo de discusión en términos respetuosos o nos meten... Digamos, nos meten el miedo a que si hablamos vamos a forzar una situación incómoda o tal. Entonces preferimos a veces callarnos para no correr ese riesgo, ¿no? Y eso es terrible porque eso elimina cualquier posibilidad de entablar una discusión, un debate y que alguna de las partes aprenda algo. Si es que está equivocada, claro. Sí. O las dos, porque en un debate se aprende en las dos partes, no, aunque una lleve la razón y la otra... Y nadie tiene toda la razón. Exactamente, nadie nunca tiene el 100% de la razón. Por supuesto. Entonces, creo que cada vez se habla menos, se discute menos. Discutir, hablo en términos... Debatir. No discutir de reñir, sino debatir. Que cada vez la gente huye más del debate. Y todo al final queda en en conversaciones banales, superficiales, sin ningún tipo de provecho. De provecho, exactamente, ¿no? Porque, oye, conversaciones banales las ha habido, las hay y las habrá siempre. Siempre, de vez en cuando hay que hablar también de lo mundano y de lo más superfluo, ¿no? Pero hostia, cada vez... no, te lo digo en serio. Sí. O sea, yo, por suerte o por desgracia, me muevo en diferentes ámbitos, muy diferentes entre sí. Y en muchos de ellos, o sea, es que no se habla de nada. Nada de lo que es importante, nada. Sí. Y cuando se intenta, al final, otro lo lleva por un camino como que todo el mundo se escaquea. Claro, entonces, hostia...
Qué complicado. Y de todas maneras, lo que hemos comentado muchas veces, o lo volvemos a comentar por si no se ha enterado la gente, ¿no? Estas cosas no ocurren de un día para otro, ¿no? Esto se va educando a la gente. Es decir, Claro. a ti te van enseñando con la dictadura, con la educación, con la prensa, con la clase política, te van educando para que tú actúes de una manera determinada. Para que vas a enriquecer tu capacidad de política discutiendo, debatiendo y aprendiendo cosas como hacían los antiguos griegos, ¿no? En los foros aquellos de la plaza, la gente discutía del tema político y se enriquecía y se crecía como personas, como individuos. Pero en fin, a propósito de lo que estabas comentando, porque se me había olvidado que lo había notado lo primero, ¿no? ¿Cuál es la noticia más importante que está sucediendo? Que es la que nos están contando. Seguro que cada uno tendrá una, ¿no? Los mundiales. El mundial para muchísima gente, ¿no? Para otros el tema más importante será ZP, Zapatero. Para otros no sé, pero creo que lo que estamos comentando muchas veces al empezar el programa. Bueno, no hemos invitado a la gente si quiere participar y venir aquí a Por comentar. supuesto, no, yo sí que lo he comentado, que echamos de menos que llamen participe y la preguntar. gente, que llame, que dé su opinión, Y si tanto alguien, si es parecida a la nuestra como si es como es en contraria. contra, por supuesto. Y luego, si alguien no quiere participar o aparecer en las ondas, se lo comenta a nuestro compañero Rodrigo y él nos lo comenta. O sea, Exactamente, que que pues si tenemos alguien no quiere... tenemos a Rodrigo de intérprete. de intercomunicación. Bueno, pues como decía, que cada persona seguro que tiene una noticia la más importante, ¿no? Y como siempre decimos en este programa, nosotros pretendemos aquí hablar de cosas importantes, ¿no? Porque para hablar del Mundial de Fútbol o yo qué sé, o de, no sé, de Zapatero, pues ya tenemos Todas las televisiones, en todos los marcha, periódicos, a muerte, todas las radios. a muerte. Ahora cuando me pongo a informarme en internet, yo alucino, digo, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿solamente está el Mundial? ¿Solo existe eso? Solo existe. La semana pasada solo existía el Papa. Hace unos años solo existía Venezuela. Es que es increíble, o sea, cómo están monopolizando los temas que ellos quieren, claro. Bueno, como aquí vamos a hablar de noticias más importantes, pues ya sabéis aquí los temas importantes. A ver cómo cuidamos la madre tierra y a ver de qué hablamos de los animalitos humanos para cuidarnos y protegernos los unos a los otros y para protegernos de la mala gente, porque tenemos un grupito que está acabando con la vida en el planeta. Y la primera noticia que vamos a la madre tierra a ver lo que nos cuentan aquí. Y la verdad es que hoy no he encontrado nada. Es tremendo, ¿eh? Menos mal que repasando toda la semana, ni siquiera en climática o en información medioambiental, apartado de los de... Nada, es que no hay nada, silencio total. Yo tengo alguna cosilla por Menos ahí. mal. Bueno, pues la primera noticia que me encuentro, hablando de nuestra queridísima madre tierra, cómo la estamos calentando. Porque me aparece una noticia que dice lo siguiente, ¿eh? Atento, ¿eh? La primera ola de calor llega el fin de semana que viene. La primera no, La primera según el periódico. según ese. Pero ¿No? ya tuvimos una en mayo. Sí, ¿no? Pero espérate una cosa, es que eso me da pie para lo que yo quería comentar, ¿no? O sea, lo que estamos pasando no debe ser calor. Ya se parte de la base de que si la primera va a venir el fin de semana que viene, todo lo que hemos pasado este mes de mayo y lo que estamos en junio no debe ser calor. Debe ser Debe frío. ser primavera, otoño, ¿no? La moda primavera, otoño de grandes almacenes. Bueno, pues nos dicen que la primera ola de calor empezará el fin de semana con temperaturas de 40 grados y noches tropicales. Eso creo que es bastante gordo, ¿no? Ayer estaba informándome porque me llamó la atención, digo, como ningún periódico nos dice nada, de nada. Antes aún tenía el X o el Twitter de Antonio Turiel, que habían un montón de meteorólogos informando de las temperaturas bestiales que hay en la Tierra, ¿no? Pero como ahora tenemos la inteligencia artificial y las pantallitas estas, ayer por curiosidad digo, voy a ver temperaturas extremas en el planeta Tierra ayer. 47 grados y medio están en Irán y en Pakistán. 47 grados y medio. Ya lo estuvieron, lo comenté yo Pero es que estamos mayo. en junio. En mayo ya estaban, Ya estaban, ¿eh? Lo digo porque esto es tremendo, cómo vamos hacia un horno y mientras tanto los periódicos, porque eso me llama la atención. ¿Os acordáis de este verano pasado, el anterior, el terrible del 2022, creo que fue?
aquello fue 3 meses a 40 y tantos grados de temperatura. Y yo me acuerdo cómo informaba la prensa. Qué maravilla para ir a la playa. El turismo este año va a rebosar. Y decías, pero vamos a ver, si nos estamos muriendo aquí, gente a puñados, y el turismo, y qué bien que hace calorcito. Bueno, pues ahí hoy me encuentro, para romper un poco el hielo, para que no nos amarguemos con la ola de calor. Me encuentro lo siguiente ahí en uno de estos que sigo por ahí porque me hace sonreír o me informa de cosas que no me entero, porque los periódicos están hablándonos del Mundial. Y dice, acordaos de beber mucha agua y de no salir de casa entre las 8 de la mañana y el 7 de noviembre. Me río por no llorar, ¿eh? O sea, te lo digo por eso. Ayer porque... lo decía, ayer no sé a quién se lo decía. Le decía, bueno, con estas calores ya lo único que podemos decir es, vamos a ver si cuando pase octubre podemos decir que hemos sobrevivido al verano. Correcto. No, la cosa es que, fíjate, nos estamos riendo ya entre un fondo de amargura total, ¿no? Dices, madre mía, qué verano nos espera, ¿no? Porque además los meteorólogos lo están avisando. Entre el Niño de este año, que va a aumentar todavía la temperatura, y lo calentito que están todos los mares del planeta, este verano dicen que nos vamos a divertir. Y la verdad es que mayo y junio están avisándonos bien, ¿no? Y aquí, pues oye, todo el mundo hablando del Mundial y no pasa nada. No, pero no está hablando todo el mundo del Mundial. ¿No? Porque hay energúmenos y energúmenas hablando de las temperaturas. Diciendo barbaridades. Claro, porque, cómo no, y gracias en parte a la huelga de docentes aquí en el País Valencià, que uno de los puntos eran las infraestructuras, escolares. Entre ellas la no climatización en las aulas, ¿no? Esta ola de calor de mayo, en fin, todo esto que ha pasado. Y las consiguientes declaraciones de algunos de los consejeros del gobierno de Ayuso, ¿no? Como que el calor en las aulas fortalecía el espíritu, o que, bueno, barbaridad de ese tipo, ¿no? Pero bueno, sus hermanos ideológicos en la Asamblea de Madrid, el Vox, PEPOX, pues sus hermanos ideológicos, dijo la Asamblea de Madrid sobre el calor en las aulas. Dijo, los niños no son de mantequilla. Sí, señor. Dijo algo así como que ella cuando era niña salía con la bicicleta a 30 y tantos grados, oye, y no pasaba nada, ¿verdad? Sí, y que ahora no son más. Se le ha olvidado que eso, en el mejor de los casos, era cuando era niña, ella hace 35 o 40 años, los calores eran menores, y está hablando de en verano, no en el mes de mayo. Y te remito a un artículo que no he podido abrir porque como no me da la gana pagar El País, pero sí que el artículo dice así. Radiografía de un cole achicharrado. Más de 37 grados en unas aulas ardientes recién construidas. Sí. En un cole de Colmenar Viejo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Insoportable para los menores, pero esta señora dice que no son de mantequilla. Sí, que no son más flojos que de su época. Que son todos igual, sí. Bueno, faltan guillotinas. Eso lo he visto en la respuesta tuya. Faltan guillotinas. Pero bueno, mira, sigamos con las temperaturas. Esto lo he sacado de la agencia EFE, creo. Que de vez en cuando la agencia EFE dice algo sobre el clima y tal. Dice, más de 4 millones de niños y niñas afrontan en España al menos 3 amenazas climáticas, según UNICEF, El informe de la organización advierte de que casi la mitad de la infancia global está en riesgo de sufrir al menos sequía, calor extremo y olas de calor. Recordemos que es tan perjudiciales las temperaturas extremas para los mayores, para las personas mayores, como para los niños y las niñas. Entonces, sigue habiendo informes, aunque, bueno, esto aparece de vez por ahí en un diario digital, ahí en una noticia ahí aislada, nadie la lee, porque todo lo demás es Zapatero, el Mundial, el Papa, que bueno, ya ha acabado el Papa, pero bueno, buscarán la siguiente. Leire. Ahora toca Rusia. Sí, las sanciones contra Rusia. Pero bueno, la verdad es que el tema del clima ahora
es impepinable, lo vamos a ver. O sea, no es que lo vamos a ver, es que lo vamos a sufrir. Sí, lo estamos viendo ya. El otro día me pasaba a mi amigo Juan Bordera, porque le pasé una noticia de que pensaba que era él. Porque parece ser que una de las juezas que juzgaba, de la marinera, a los activistas que echaron zumo de remolacha en las puertas del Congreso, la Fiscalía pedía 6 años de cárcel. O no 3, sé, 3 años de cárcel creo que era. 3 años de cárcel. Bueno, la jueza les ha absuelto, ¿no? A 2 o 3 les ha absuelto y a los otros 3, que fueron los que echaron el zumo de remolacha, les ha puesto una multa. Que, que ya me parece una vergüenza, Sí. Porque están ahí. Pero resulta, y yo le dije, amigo, enhorabuena porque tal. Dice, no, que eso no somos nosotros. Resulta que han juzgado a los que un año después de la acción que hicieron ellos, Valladares, Jorge Riechman, Sí. Juan Bordera y demás científicos y científicas, un año después repitieron la acción para recordarlo. Sí. Y han sido juzgados los que lo hicieron después. Sí, es que la justicia funciona. Claro, porque claro, entre los que lo hicieron la primera vez hay gente conocida en el mundo académico y demás. Y esos han preferido dejarlos. Y me dijo Juan Bordera, hasta que pase, si pasa, el verano tan chungo que vamos a sufrir. Porque para la información de nuestra querida audiencia, resulta que estamos ya en medio del nuevo niño, el niño, ¿vale? Y dicen que las peores consecuencias no van a ser en verano, sino después de verano y de cara ya al 2027. O sea, que el niño es un fenómeno que dura meses, incluso un año puede durar el niño, ¿no? Y me decía, me enlazaba una noticia de... Bueno, es de Twitter, pero yo ya no lo tengo, pero bueno, creo que lo puedo leer. Dice, en 45 años de monitorización, nunca se había registrado una temperatura de más de 29 grados en el área del Niño, 3,4 grados en junio. Entramos en terreno desconocido. Sí. O sea, la temperatura de los mares se ha disparado. Sí. Pero absolutamente disparada. Sí. Hacia arriba. Sí. El gráfico es terrorífico. Sí. El gráfico es terrorífico. Están publicándose se están publicando, pero llega hasta donde llega y si no estás interesado en el tema, pues ni te enteras. No te enterarás nunca. ¿Vale? Pero unos gráficos del tema de la temperatura del mar y también del deshielo del Ártico, que es apabullante. Da pánico. Si te pones a pensar lo que significa, oye, da miedo. Como si no pasara nada. Sí, todo para adelante. El turismo. Sí, señor. Y luego, ya hemos hablado de temperaturas, pero luego, si queréis, hablamos de contaminación y de basuras, ¿no? Y tengo una última de la madre tierra, que esto toca todos los palos, porque es terrible, ¿eh? El fondo sionista KKR, que hemos hablado de él muchas veces, ¿eh? Sí. Que es el que se ha metido en los festivales de música y demás, pues ha impulsado una planta de amoníaco verde en Castellón, ¿vale? Allá, por supuesto, hay organizaciones ecologistas y hay gente contra esta barbaridad, por muchas razones, ¿eh? No solo porque venga de quien viene, que por cierto, las empresas israelíes siguen campando a sus anchas en este país, aunque se supone que... Y no solo en este. Bueno, en todos los países, pero es que se supone que aprobó un decreto de embargo de armas y de sanciones y demás, que brilla por su ausencia. Se lo saltan. Bueno, pues la empresa promotora de la instalación, que se llama Ignis, rubricó en junio de 2024 un acuerdo con el Fondo de Capital Riesgo, el KKR israelí, para impulsar una instalación que organizaciones ecologistas y vecinales rechazan. Hay un montón de razones por las cuales esto no se debería poner. Una de las cuales es ya ética, ¿no? Es no dejar que un fondo israelí opere en territorio español. Pero bueno, el amoníaco, para hacer amoníaco verde, que esto tiene tela, esto tiene tela. Para hacer amoníaco verde se necesita hidrógeno verde. Aquí ya hemos dicho muchísimas veces los problemas que tiene el hidrógeno verde, que ni es una fuente de energía, es un vector solamente, y que tiene un montón de problemas de transporte, de almacenamiento, hay un montón de pérdida de energía
en ese proceso y que es una ruina más. Y no es rentable en absoluto. No es rentable para nada. Bueno, es rentable para quien lo quiere poner porque recibe un montón de miles de millones de dinero público, se los embolchaca. Si le pagamos entre todos es rentable. Efectivamente. Bueno, pues que se sepa, porque además los fondos sionistas siguen operando como Pedro por su casa en este país, en el tema inmobiliario, ahora también aquí, en el tema de los festivales de música, están metidos hasta el tuétano. Todo lo que sea rentable o no. Hasta el tuétano. Y nada más, era simplemente esto. Si vale, quieres pasamos uno de ya... los motivos para no hacer una barbaridad como estas en un territorio de todos es esta noticia también, ¿no? Para que veáis una de las consecuencias de hacer barbaridades como esta, ¿no? La contaminación de las macrogranjas en Orense ha provocado que uno de los embalses esté tan relleno de tóxicos que sea peligroso para la salud. Lo digo porque todos estos negocios tienen un coste de agua, de territorio, de envenenamiento y de basuras que luego lo pagamos entre todos. Ellos se llevan los beneficios y nosotros pagamos las consecuencias. Lo digo porque en esta planta que has comentado tú y en cualquiera de estas barbaridades que quieren meternos aquí pasa lo mismo, ¿no? Y luego hay una noticia para que veáis cómo sigue funcionando todo. Es que además siempre es lo mismo. Ellos ganan dinero y luego la basura te la dejan a ti. Otra vez, otra noticia más. Hubo una marcha ciudadana contra el opaco proyecto de un vertedero de 4.000 toneladas de amianto en Castañeda, un pueblecito de estos de por ahí. Siempre ocurre lo mismo, ¿no? Alguien hace negocio y luego ahí te dejo 4.000 toneladas de productos súper venenosos y ya te los digerirás tú. Yo me llevo el dinero y tú te quedas la mierda. En fin, lo digo porque funciona todo así en este nivel económico con respecto al planeta Tierra. Para que lo tengamos claro. Ahora que hablas de residuos y de mierda y porquería, ¿cómo está el tema de la central esta que se iba a cerrar inminentemente en Extremadura? ¿Se ha parado? ¿Se ha cerrado? Almaraz. Están intentando las compañías energéticas que no se cierre porque se prolonga la vida de esta. ¿Para seguir ganando dinero? Claro, ellos quieren... Porque ahora les sale baratísimo. Y si luego explota o se rompe... Por 40 años ahí... Hay que sacar el... Pero aún no lo han parado. Creo que no. Todavía no estoy informado. Pero lo digo porque estamos ya en 2026. Teóricamente, dentro de 4 años van a parar la de Ecofrente. Sí, en teoría es 2026. Pero si están los psicópatas en el gobierno... Claro, el año que viene, cuando gane Pepox, pues estaremos perdidos todos. Porque nos van a llenar de centrales nucleares en marcha, aunque estén medio rotas o entero rotas. Y además, pues como esta gente no aprende nunca, pase lo que pase en Ucrania, en Chernobyl o pase lo que pase en Fukushima, pues da igual. O en Norteamérica, porque el primer accidente fue en Estados Unidos. En las 3 millas, la isla de las 3 millas. El primer reactor fundido. 3 Mile Island. Sí, señor. El primer reactor fundido, ¿eh? La de Harrisburg, ¿no? Sin que nadie se enterara, por cierto. No se enteró nadie. Sin embargo, fíjate, es que me ha venido esto a la cabeza porque he visto una miniserie que han hecho ahora nueva por los 40 años del desastre de Chernóbil, que sobre Chernóbil se han hecho un montón de documentales. Que nadie ve. Que nadie ve, muchos de ellos hechos en Estados Unidos. Interesantes porque cuentan muchas cosas, pero también con ese tufillo anticomunista. Sí. La culpa la tienen los rojos. Sí. y como si esa fuera la primera vez que sucede. Sí, señor. Y es que no recuerdo, creo que fue en los 70, puede ser, lo de Harrisburg. Sí, 70 o en los por ahí, 70 o antes. Si no de la primera, de las primeras. Yo creo que fue el accidente más grande, el primer accidente más grande de una nuclear. Y sin embargo aquí la gente ni puta idea de aquello. No. De hecho, por ejemplo, yo tengo los recortes, que ya sabéis que yo me interesa mucho el tema de las nucleares, y yo tengo los recortes de las portadas de Chernobyl, europeas, las de aquí de España, y aquí no pasaba nada, una nubecilla de radioactividad, y aquí no pasa nada. Pues vale, mira, lo digo porque las mentiras en la prensa para no contar la realidad están a la orden del día. De hecho, en Japón ahora están haciendo lo mismo, y con Chernobyl está ocurriendo lo mismo, y con la isla de las 3 millas ni te cuento, nadie sabe nada, ni recuerda, ni le interesa a nadie contarlo. Bueno, pero en fin, lo que digo es que, entre otras cosas, lo que pretendemos no es estar amargando la vida, sino que hay que intentar evitar que nos metan porquería para que unos pocos ganen dinero y nosotros carguemos con toda la basura. Así que hay que pelear por la vida
y por la vida en nuestros pueblos, por supuesto, y en nuestras tierras, porque son nuestras, no de los fondos buitre. Bueno, y nada, vamos a hablar de animales humanos, si queréis hablar cosillas y para adelante. Yo hoy tenía unas cosas que me han llamado la atención, ¿no? Lo que más informa a la prensa, que es Zapateros, el Mundial, y ya está. Y luego lo que no nos cuentan, que me llama mucho la atención, lo que menos cuentan de los periódicos, y la verdad es que es llamativo, porque claro, con la información que estamos recibiendo, la verdad es que la gente debe tener un poco complicado ahora la gente cuando esté leyendo los periódicos, leyendo la televisión y la prensa y los tertulianos y tal. La corrupción del PSOE nos obliga a unas elecciones. ¿Qué vais a votar? ¿Al corrupto PP o al corrupto PSOE? Espera, vamos a ver una cosa. Van a votar a este. ¿A quién? Adentro vídeo. A ver. De un diputado de Vox en la Asamblea de Murcia durante un debate sobre la atención al alumnado trans, Antonio Martínez Nieto se ha referido, como van a escuchar, al reconocimiento de derechos de las personas LGTBI. El verdadero logro del comunismo, su hazaña más monumental, ha sido sacar esas conductas del catálogo de los trastornos y meterlas en el catálogo de los derechos humanos. Van a votar a este. Sí, van a votar a ese y al que lo desafolla. Este es peor. Es peor aún. Sí. Van a pasar de los malos a los peores. A los peores, lo digo porque la verdad es que la gente que nos está escuchando y la que nos está escuchando también debe de tener un conflicto moral increíble, ¿no? O sea, tenemos a esta gente que ya lo estamos viendo lo que está haciendo, nos lo están contando todos los días y todos los periódicos. Pero lo que no nos cuentan los periódicos es que llevamos 40 o 50 años con el PP corrupto y ahora con los franquistas de Vox, con lo cual que la marinera para elegir el futuro. En fin, lo digo porque no sabemos dónde meternos y no sé dónde estaréis pensando depositar vuestra confianza. Pero mira, ya que estás hablando de depositar confianza, voy a seguir. Seguimos. Voy a poner ahora, lo voy a poner yo directamente porque no hemos podido poner desde allí. Vale. Pero creo que lo van a poder escuchar bien. Sí. Es una intervención de un periodista de informativos de la SER en el programa La Ventana, también de la cadena SER. Sí. Quiero que lo escuchen las familias para ver la cloaca en la que vivimos desde hace muchos años y la disparidad de acciones que tiene la justicia con unos, con otros, Sí. ¿vale? Es alucinante, o sea, pero mirad los datos y mirar que esto, que es una cosa probada, no sea ahora mismo o no haya sido en su día un puñetero escándalo. Sí. Allá voy. Pero siempre, Carlas, observamos, esta es la primera vez que la fontanería llega al juicio, ¿no? O a un tribunal, la fontanería de un partido. Y hay un trato evidentemente desigual. No sé si os acordaréis de la operación Lezo, nos remontamos al año 2016. La UCO interceptó una conversación entre el investigado expresidente madrileño Ignacio González y otra persona. Hablaban estos dos de mover jueces y fiscales que no se estaban poniendo de perfil en las causas que afectaban al PP, de cambiar al fiscal general, al responsable anticorrupción, al fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Unos días después, Ignacio González habla de nuevo con esa persona y ambos celebraron que habían conseguido esos cambios. González agradeció a esa persona que consiguiera sus objetivos. Aquí estamos hablando, Carlas, de mover a jueces y fiscales que no gustaban, de manipular procedimientos, y esto jamás se investigó. ¿Y sabéis quién era esa persona, ese fontanero que hablaba con Ignacio González? No. Enrique Arnaldo, hoy es magistrado del Tribunal Constitucional. Y se habla también... Sorpresa esta de la vida. Sí, y se habla, y como te digo, jamás se investigó. Y ahí había también una prueba, una conversación interceptada por la UCO de la Guardia Civil que fue expurgada del procedimiento, y esa labor de fontanería, donde había una acción supuestamente delictiva, no se investigó. Y el autor de esa labor de fontanería no solo fue apartado, castigado, sino que hoy es magistrado del Tribunal Constitucional. Y en el caso Leire se habla de cloacas. Vamos a ver. Puede ser que sea cloaca, pero aquí a priori no hay una estructura policial, no hay 70 agentes siguiendo a una persona como sucedió en el caso de Bárcenas, no se han elaborado informes de la UDEF sin membrete para atacar a rivales políticos como sucedió con Trías y con los independentistas, no se han fabricado
causas falsas, como contra Podemos, con el caso Neurona, el caso de la niñera, la caja B de Podemos, que acabaron pues sepultadas en los tribunales, o incluso cuando se fabricó un supuesto tráfico de drogas por parte del diputado de Podemos, Urbán, y bueno, y todo esto pues es una estrategia que se llevó a cabo durante años, que como digo, se atacó a independentistas, se atacó a Podemos, y ahora estamos hablando de esta acción supuesta de fontanería protagonizada por Leire Díez y por algunos responsables de la dirección. Bueno, sí, yo tenía también más o menos... Pero es que, o sea, esto lo pongo yo, Sí. Que yo no tengo filiación política con ningún partido. Estos son hechos. Sí. Hechos. Sí. ¿Vale? O sea, se ha utilizado a las instituciones del Estado, al Estado profundo, para hundir a partidos políticos rivales. Para controlar jueces. Pero a la vez se ha utilizado para controlar jueces, cambiar este por el otro, y luego premiar a esos conseguidores, a esos fontaneros, a esas cloacas, y darles un puesto en el Tribunal Constitucional. Y luego lo que está... Y eso no sale en ningún periódico. A eso voy. Es que lo digo porque en el caso, por ejemplo, ahora, Zapatero, en la cloaca del PSOE, están 24 horas al día, semana tras semana, todos los medios de información. Y sin embargo... sobre la pareja de Ayuso... especulando sobre las joyas. Sí. No, y espera, luego hablaremos de las joyas, si quieres. Pero me refiero, la información sobre la pareja de Ayuso, ahí está esperando que los jueces se decidan a decirle a la Guardia Civil que averigüe algo. Luego tenemos el caso Montoro, que eso no existe. El ministro de Mariano Rajoy cobrando comisiones a las empresas para hacerle leyes a medidas, no existe. El tema de la Kitchen, que has comentado, con el tema de todos los medios del Estado para acabar con la competencia. El genocidio en Israel tampoco se está comentando nada en los periódicos. No existe. Nada. Existe. Mira, no existe, y fíjate, un ejemplo más del día a día en Gaza y en la Cisjordania ocupada, ¿vale? Colonos israelíes invaden a tiros e incendian tierras en Cisjordania. Esto pasa todos los días, sí, todos los días. Pero dicen, quemaron coches y lanzaron cócteles molotov contra varias casas. Tú imagínate que estás tranquilamente en tu casa comiendo, en el pueblo, y te tiran un cóctel molotov, te queman la casa y ya está. Espera, roban tuberías de agua que abastecen el sur de Belén, Belén, donde se supone que nació Jesús, Sí. Y que es Cisjordania, Belén es Cisjordania, ocupada. Y dispararon a un joven palestino con una discapacidad intelectual. Esto todos los días, a todas horas. Si le disparan a un bebé de 7 meses, ¿cómo no le van a disparar a uno más mayor? Bueno, seguimos. Hay otro tema que también... Bueno, las protestas del G7, la gente protestando porque los mandamases del mundo, los millonarios, nos llevan al desastre. Las protestas no las cubren los periódicos. Y hay una noticia que me llama mucho la atención porque digo, pero ¿cómo es posible que un caso ejemplar de un juez, en este caso jueza, no se esté siguiendo en todos los periódicos como algo digno de admirar? La jueza de la Dana. La investigación que está llevando esa mujer es fantástica. No verás a ningún periódico comentando ni un solo punto al respecto. De Zatapedreo, que si las joyas que han encontrado, en fin, lo que sea. Ni de la Kitchen. Ni de la Kitchen tampoco, por supuesto. Aunque la Kitchen sea vergonzoso, Sí. Aunque la instrucción de la Kitchen sea una cosa vergonzosa de no querer admitir pruebas claras, ni audio, ni vídeo. Bueno, con que el juez le dice al abogado que se calle, pues imagínate, que eso no me interesa oírlo, tela. Es que eso es fuerte, es menuda. Bueno, y luego hay otra cosa que también, tela marinera. Un mes llevan ya detenidos los 10 activistas de la flotilla en Libia. Se van a morir allí y no se van a enterar ni las ratas. Es tremendo. Libia, por cierto, otro de esos países a los que se les paga para deportar a los inmigrantes. Que recientemente se ha aprobado la directiva europea contra la inmigración. Ahí voy. ¿Vale? Que tú te lees, porque yo me lo he leído, en El Salto lo han publicado, las consecuencias que va a tener. Y no hay ninguna diferencia de la política anti-inmigración de Estados Unidos. Mira. ¡Ninguna! Es que lo digo porque yo lo tengo que comentar porque me aparece el vídeo y digo, pero ¿cómo es posible? Mira, 3 cosas, solo 3. La directiva europea, la derecha, aplaude cuando están diciendo, ya hemos aprobado la directiva esa. La directiva dice crear el ICE europeo, como Trump. Y encarcelar niños sin delito hasta un máximo de 30 meses. O sea,
ríete tú de Trump. La y Europa asquerosa que tenemos. Y la devolución a terceros países que ellos consideran seguros. Sí. Kosovo, Turquía, Libia, Egipto, Libia. O sea, terceros países seguros, ¿eh? Sí, Guantánamos. Son los Guantánamos europeos. Sí, Lo digo porque estamos degradándonos a una velocidad que esto da muchísimo asco. Hombre, si te aplauden los partidos de la ultraderecha, es que estás haciendo política de la ultraderecha. Estás haciendo psicopatía. Han ganado. Sin estar gobernando, han ganado. Claro. Que por cierto, sí, en parte sí que gobiernan, porque Ursula von der Leyen acabó poniendo a una comisaria que son como ministros de la Comisión Europea, una comisaria, la Kaja Kallas, la de Exteriores, que agárratela. Sí. Y luego puso al de Interior, creo que es del partido de Meloni. Así que... ¿Para qué nos hace falta Claro, Hitler? O sea, está ahí... Ya los tenemos aquí. Y la última que tampoco informan, y la verdad es que tela marinera, lo de los saharauis. Que están matando saharauis allí en Marruecos como si no pasara nada, y el presidente Pedro Sánchez encantado de conocerlo. Sí. Lo digo porque estamos rodeados de gentuza. Mira, gentuza es, por ejemplo, la alcaldesa de Valencia. ¿Por qué? Porque te pregunto por preguntar. Porque ha encargado la confección de una bandera de Israel para recibir a la embajadora israelí. Maravilloso. ¿Eh? Cualquier día... o sea... Bueno, me voy a callar, porque... no sé, es como si... No sé. No, es lo mismo que si dijera... La gente, nuestra audiencia, se imagina que... A ver, aquí no porque vivíamos en dictadura. Franco era amigo de Hitler. Sí. Pero ¿alguien se imagina, por ejemplo? No, ahora alguien se imagina decir, vamos a celebrar el cumpleaños de Hitler y le vamos a hacer una bandera con la estrella nazi. Exactamente. Y le vamos a recibir con todos nuestros cariños y aquí en el ayuntamiento. Yo iba a poner el ejemplo de aquella época, porque claro, ahora Hitler no existe, ni el monstruos como Eichmann, pero que en aquel entonces se hubiera invitado a un país víctima del nazismo, por ejemplo Polonia, se hubiera invitado al embajador de la Alemania nazi a ir allí y se hubiera encargado de confeccionar una bandera nazi para lucirla en Polonia, pues sería lo más demencial y lo más delirante que te puedes imaginar. Sí, pues aquí lo hace la señora Catalá, alcaldesa de Valencia. Y el partido al que vais a votar... Ojo, con dinero público. Sí, y además va a ser el partido que van a votar los españoles el año que viene. Con lo cual están diciendo que venga Hitler pronto. Pero en fin, oye, a lo mejor estoy equivocado, ojalá esté equivocado. Siempre digo lo mismo, ¿no? No me gustaría nada más en el mundo que estar equivocado en todo lo que pienso. Los años previos al ascenso del nazismo o del fascismo en Italia con Mussolini, precisamente lo que había era mucha dejadez. Mira, había una cosa diferente ahora. Por ejemplo, en Italia había mucha lucha obrera. El bienio rojo precedió porque precisamente las élites italianas le allanaron el camino a Mussolini cuando marchó en Roma. Hicieron la vista gorda para los escuadristas, los camisas negras, para que empezaran a apalear y a asesinar a sindicalistas y a todos los que... pero eso, por ejemplo, ahora no pasa. Ahora hay gente luchando, pero mucha menos que en aquel entonces. Y ahora, para mí, tienen el camino muchísimo más allanado que entonces. Sí, porque fíjate además, si entraron entonces, ¿eh? Porque además la gente que se preocupa por pelear por los derechos humanos es menos, pero la gente que sigue apaleando a activistas cada vez son más. Siguen funcionando igual que antes. Sí. Es decir, estamos perdiendo cantidad de posibilidades, porque ahora hay menos gente dispuesta a luchar por su dignidad y sin embargo al otro lado la extrema derecha sigue teniendo sus... Por cierto, mira, ahora que me acuerdo, creo que estamos hablando del odio, de la intolerancia, que son los valores de la extrema derecha, ¿no? Y del fascismo, este nuevo fascismo de nuevo cuño que tenemos ahora. Hay un podcast que es maravilloso, que lo hace Miquel Ramos, un periodista valenciano, que lo descubrí hace poco, no me había enterado ni que existía, fíjate, y tiene ya 2 temporadas ahí, y eso se llama Crímenes de Odio, ¿vale? Voy a pasar el enlace donde están todos los episodios a Rodrigo para que lo enlace en comentarios, porque es tremendo los testimonios, pero además... Crímenes de odio tocando todos los palos, ¿no? Contra mujeres, contra, o sea, crímenes racistas, contra personas LGTB, recoge todo lo más, ¿vale? Contra antifascistas, y es tremendo. Este documento sonoro
es una joya si consiguiéramos que cada uno se lo pudiera transmitir, compartir, poner a sus hijos. Porque relata de una forma muy, muy didáctica y a la vez que te toca por dentro todo lo que supone el fascismo y la intolerancia. O sea, es alucinante. Yo había algún caso que no lo conocía con tanto detalle, porque claro, son podcasts que a lo mejor duran 40 o 50 minutos, porque te relatan un poco cuando pasó y lo que pasó luego, ¿no? El juicio, si se dio, cómo se dio, las consecuencias que tuvo o que no tuvo. Y es tremendo, es un documento sonoro brutal, que creo, sinceramente, que si hubiera oídos de gente joven con ganas de escucharlo, les cambiaría totalmente. Sí, señor. Eso es terrible, ¿no? La cantidad de cosas que se están haciendo bien, que deberían de estar bien distribuidas entre la gente, para que la gente tomara conciencia, y sin embargo se están perdiendo. De hecho, fíjate, lo digo ahora en antena, y si me recoge el guante bien, porque no sé, realmente no sé los huecos que hay en esta casa, pero sería muy interesante coger y poner en alguna hora suelta por ahí que hubiera, un episodio cada semana. Ah, mira, eso estaría bien también. Estaría muy bien, porque es que de verdad que es muy interesante y está muy bien hecho. Además es importante que la gente vaya informándose de determinados... Uno de ellos es el crimen de Guillem Agulló, que pasó aquí al lado, era un chaval de Burjasot en los años 90. Pero es tremendo, es tremendo. No, y además es que está pasando todos los días en todos los colectivos. Por cierto, mientras estabas hablando me he dado cuenta de que como somos hombres nos hemos olvidado del colectivo femenino, la verdad que está machacado y están intentando frenar la posibilidad de que se puedan defender sus derechos. La verdad es que tremendo. Bueno, así que pido perdón a todas las mujeres por no informar al respecto, ¿no? De hecho, todos los días, a todas horas, hay una agresión sexual. Y de media hay 60 o 70 mujeres asesinadas por hombres todos los años. Y me acuerdo ahora, por ejemplo, el juez que ha ordenado búsqueda y captura a Moillá, la mujer esta que denunció por agresión a Errejón, y Errejón le ha acusado de difamación y todo lo demás. Y lo de la denuncia... O sea, ¿está en búsqueda de captura ella? Ella. ¿No te has enterado? Me pareció escucharlo el otro día que lo hablabas. Esta mujer me pareció tremendo. Tremendo. Es que lo digo por eso, porque hasta qué punto las mujeres están en un terreno completamente abandonado, porque las pobres mujeres ya tienen bastante, ¿no? Es que la cloaca judicial también es patriarcal. Una mujer también actúa de parte. Sí. Una mujer que denuncia a Errejón por agresión sexual. No sabemos nada de ese juicio, ni de lo que ha pasado, ni nada. Pero lo que sí que sabemos es que Errejón dijo que por difamación denunciaba a la mujer. Y resulta que el juez ahora, como la mujer no ha acudido, dice yo que tengo que ir a declarar contra difamación. El juez dice... Contra el que me ha agredido. Pues el juez ha dado orden de búsqueda y captura por no presentarse a la declaración. Lo digo porque las mujeres van apañadas cuando... Esa es otra. Tú imagínate en qué situación va a denunciar a una mujer, viendo el ejemplo de esta, por ejemplo esta, ¿no? Pero cualquiera de todas. En fin, lo digo porque la cosa va de defender derechos, porque si no estamos perdidos, ¿no? Mira, ahora que hablar de derechos. A ver. Esto me parece que lo comentaste ayer. O no sé. Quiero que hablemos del presidente de la COE en Castilla-La Mancha. Sí. ¿Sabes lo que ha dicho, no? Sí. Ha llamado memos a los jóvenes o a las jóvenes que piden bajas laborales por salud mental. Sí. Con dos cojones. Sí, señor. Y bueno, la patronal últimamente está muy crecida, ¿eh? Es que están crecidos todos. Ese es el problema. Todos. Que está crecido el patronal... el nazi, que es un desgraciado, que va por ahí y apalea a una persona sin techo. Está crecido los nazis, que están con 52 diputados en el Congreso. Están crecidos el subnormal, que ha hablado en el Parlamento de Murcia. Están crecidos todos, hasta la COE. Sí, señor. Todos. O sea, vivimos en un mundo tremendamente horrible que no te deja respirar al día, en el que no hay prácticamente ninguna perspectiva de futuro, menos aún para los jóvenes, porque tienen toda la vida por delante, y ni siquiera pueden padecer problemas de salud mental. O sea, este señor le molesta que cojan una baja porque ya no pueden soportar el mundo, lo que no se puede soportar. Sí, señor. Pero será trozo de mierda este tío.
Perdóname, de verdad, es que no... Sí, sí. O sea, cuando lo leí dije, pero bueno, ¿pero este qué dice? ¿No? Y luego el tema del el jefe de la patronal que dice que las bajas laborales las tenemos que pagar entre todos, que la empresa no. Lo digo porque lo que estamos hablando, aquí ya se están quitando la careta a saco, ¿no? O sea, ya no importa ya lo que puedas opinar. Te lo sueltan en la cara y te dicen que, oye, que te tienes que morir. Y hoy me voy a tener que ir, porque me voy a ir antes, sin leer la carta del pastor este, como decía la semana pasada, el pastor alemán, pero que no es un perro, era un cura. Religioso, un cura protestante, que ahí le llaman pastor, en el año 39, tremendo. Lo dejaré para la semana que viene. Vale, sí. Me voy a despedir porque tengo que ir a por al niño. Venga. Con un tuit para que nos haga reflexionar. Vale. Y reír si quieres, amargamente. A veces. Dice, el ejército español está compuesto por más de 6.000 inmigrantes. En caso de guerra, ¿irán los españoles primero o eso aquí no cuenta? Te ríes por no llorar, la verdad. ¿Pero qué te parece? Sí. 6.000 inmigrantes, ¿eh? Sí. Tienen que defender nuestro país. Qué bueno. ¿Irán los españoles primero? De hecho es curioso, porque los migrantes están creando riqueza aquí en este país. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Acabar con la riqueza que están creando los inmigrantes? La verdad es que lo del egoísmo nacional de la marinera. Sí. Bueno, pues nos vemos. Bueno, seguimos. Y seguimos en la pelea. Bueno, nos quedamos unos minutillos para ir comentando más cosillas, aunque ahora ya me quedo sin refuerzos. Y nada, yo lo que quería comentar es eso, de la cantidad de cosas que nos están escondiendo, y si nos esconden un montón de datos en la información, pues lógicamente la gente seguramente votará sin conocer realmente lo que están haciendo aquellos que están votando, ¿no? Y como quiero recordaros algunas cosas, de hecho ya hemos comentado algunas entre José y yo con respecto a lo que están haciendo y lo que han hecho y lo que estarán haciendo en el futuro, ¿no? Para muestra algunos botones. Hablando de gobiernos del PP y de Vox, claro, para saber lo que nos espera, pues solamente tenemos que mirar lo que han estado haciendo o lo que están haciendo en el momento que estamos ahora viviendo actualmente, ¿no? Con respecto al pasado ya lo hemos visto, ¿no? La corrupción en los gobiernos de la derecha pues está a la orden del día. De hecho, ya os acordáis de Mariano Rajoy, que lo tiraron porque aquello era una olla de corrupción a todos los niveles, la caja B, la corrupción de los jueces, la corrupción de los ministros, las comisiones del ministro de Hacienda, ¿para qué voy a contaros? ¿No? Aunque de todas maneras tampoco lo contaron demasiado profundamente en su época, ¿no? Pero en fin, si queréis preguntar en cualquier momento, preguntáis a la pantallita que tenéis en el bolsillo y le decís, ¿cuáles son los casos de corrupción de los gobiernos del PP? Y ahí te saldrá una lista, creo que hay 600 y pico implicados en el tema a lo largo de los últimos años. Acordaros de Rita Barberá, de Granados, de Esperanza Aguirre, bueno, de toda la tropa aquella de allí. De aquí el José Luis Olivas, en fin, estaban todos metidos. Pero en fin, ahora vamos a mirar lo que están haciendo ahora los gobiernos del PP y de Vox, por ejemplo, ¿no? Y nos cuentan, por ejemplo, que en Extremadura el gobierno de PP y Vox ha multiplicado por 5 la financiación a la tauromaquia. Y sin embargo, la primera medida del ministerio de la Consellería de Agricultura y Ganadería fue cortar la gratuidad a las vacunas para el ganado. Es decir, que dinero para las vacunas para las vacas, las cabras, las ovejas y el ganado, no, te la tienes que pagar tú, pero multiplican por 5 la financiación de la tauromaquia. Si lo que te gusta a ti es tener financiados a las familias de los ganaderos andaluces o extremeños o salmantinos, pues oye, hay que votar al PP y a Vox porque ya sabéis que les van a dar mucho dinero. Si lo que quieres es vacunar en condiciones a tu ganado, pues oye, está claro que no. Seguimos. Almeida, el alcalde de ahí de Madrid, ha dado la orden de no informar cuando vayan a tirar las pertenencias a los que viven debajo de un puente o en un banco en el parque. Si se van a cualquier cosa y se dejan ahí el carrito con sus pertenencias, la manta, la comida o lo que tengan, pues se lo van a tirar y no les van a avisar. En fin, lo digo para que sepamos de qué tipo de clase de gente está hecha esta clase política, ¿no? Y luego nos cuentan aquí que el jefe de incendios de Castilla y León, el de ahora,
¿Os acordáis de los incendios del año pasado? Que aquello fue, no lo contaron muy profundamente, pero parece que fue un gran desastre de gestión. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de gestión teniendo aquí Amazon en el gobierno de la Generalitat Valenciana, ¿no? El día de la riada. Pero en fin, el jefe de los incendios de Castilla y León dice que desprecia la prevención de incendios en invierno. Según todos los científicos y los expertos en el tema, los incendios se evitan en invierno. Pues el jefe de incendios de Castilla y León dice que no, que eso cuesta mucho dinero. Así que ya sabéis, si queréis que nos protejan de los incendios y que gestionen bien el medio ambiente, pues yo qué sé, haceroslo mirar si pensabais votar a PP o a Vox. Y en la Comunidad de Madrid, el gobierno, ya lo habéis visto, le va a dejar lo poquito que pudiera tener en su banco o en su cabina de cualquier sitio para protegerse de la lluvia, se lo va a quitar sin avisar, ¿no? Pero aparte ha dado una orden de que los abonos de transporte, si no tienes residencia en la Comunidad de Madrid, pues no te lo van a dar el abono de las ayudas al abono de transporte. O sea, si eres un currante que vive en el pueblo, porque en Madrid no se puede vivir, pues no vas a tener derecho al abono de transporte, porque como no eres residente en Madrid. Lo digo por eso, porque si creéis que van a ayudar a los pobrecitos obreros que van a trabajar a cualquier sitio, quitároslo de la cabeza. Y lo del tema de los derechos humanos cuando se están haciendo en la Unión Europea por parte de la derecha. Lo de crear centros de internamiento fuera de Europa, los Guantánamos europeos, o lo de encerrar niños hasta 30 meses sin causa justificada, pues imagínate lo que nos espera con la derecha cuando el año que viene vayáis a votar a PP y a Vox. Ya sé que alguno no estará de acuerdo con lo que digo, pero como estos son noticias, pues no creo que haya mucho que discutir al respecto. Sencillamente hemos visto lo que han hecho durante los gobiernos durante los últimos 40 años y estamos viendo lo que están haciendo ahora en las comunidades autónomas. Así que ya vosotros elegís si continuáis haciendo esto o cambiamos. Y ya digo que lo tenemos complicado, porque visto lo visto, la corrupción está en el PP y en el PSOE, y en Vox, y en Junts, y en PNV, y en... en fin, no sigo. No me digáis que todos son iguales porque hay por lo menos un par de partidos que no tienen causas de corrupción. Ninguna. Pero en fin, averiguarlo. Bueno, eso en cuanto al tema de lo que nos espera en el futuro cuando la gente empiece a votar a PP y a Vox. El otro día estaba comentando en un local de que ahora la Guardia Civil, la Policía Nacional, los antidisturbios están muy crecidos porque se dedican a pegarles palizas a los antifascistas, ¿no? Ahora, claro, que se ven venir el gobierno de PP y de Vox el año que viene y dicen, pues hay que ir tomando fuerzas porque esta gente nos permitirá hacer lo que queramos. Bueno, y vamos a ver cosas curiosas que me he encontrado. Mira, hablando del tema de tiempos pasados, una noticia que me apareció ayer y dedicado a todos los que piensan que con Franco se vivía mejor. El gobierno español reconoce por primera vez, el gobierno este que tenemos, no los anteriores, el gobierno español reconoce por primera vez 63 asesinatos franquistas a manos de la policía y de la extrema derecha entre 1979 y 1983. La época de mi juventud. Me acuerdo perfectamente de aquella época, no hace falta que me la cuenten. De vez en cuando nos enterábamos de que algún comunista se había tirado por la ventana de alguna comisaría de policía. 63 asesinatos franquistas a manos de la policía y de la extrema derecha. Qué tiempos aquellos, que con Franco se vivía mejor, Bueno, y luego dedicado ahora ya a toda la gente mayor o joven que nos escucha, para que nos vayamos preocupando de por qué la gente se está haciendo tan poco solidaria, tan egoísta, y por qué recibe información tan extraña de la actualidad. Porque te ves alguna gente diciendo cosas que dices, ¿esta gente dónde se informará? En las redes sociales.
Y para que veáis lo peligrosas que son, el Reino Unido prohibió desde el lunes pasado el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. No es el único país que lo está implementando, lo de prohibir el acceso a redes sociales a menores de edad. La verdad es que habría que prohibirlo también, bueno, pero en fin, me voy a callar, a las personas mayores, porque hay personas mayores que cuando las oyes hablar dices, ¿en qué planeta vive este hombre o esta mujer? Seguramente vive en el planeta pantalla. Bueno, y luego para que nos vayamos dando cuenta de cosas, por si no os habíais enterado, cuando escuchéis la propaganda de guerra de cualquier periódico, de cualquier tertulia, de cualquier emisora de radio, de televisión o en cualquier periódico, cuando nos digan que tú eres partidario del servicio militar para defender a la patria y todas estas cosas, todas estas mentiras que nos sueltan, ¿no? Cuando escuchéis a alguien diciendo que, oye, que hay que defenderse, que hay que tener un ejército para protegerse, qué curioso, de los ataques de Rusia. Bueno, pues escuchar la siguiente noticia. 41 magnates de la energía, petroleros, energéticas, gas, eléctricas, aumentaron su riqueza en 23.000 millones de dólares con la guerra en Irán. Ya sabéis, cuando alguien nos diga que hay que defender la patria de los ataques de Rusia, la realidad es que lo único que quieren es ganar dinero. Porque el que va a morir eres tú y yo, no el magnate petrolero. Bueno, para que vayáis tomando nota de cómo están las cosas a nivel mundial y a nivel de manipulación mediática, ¿no? Y nada, con esto creo que podríamos terminar porque ya son las 13 horas y con eso terminamos iba a decir kiosco de prensa, a vista del 15M del día de hoy, y de nuevo nos escucharemos por la próxima semana si no hay ninguna novedad. Muchas gracias por vuestra atención y nos escuchamos de nuevo. Bueno, espera, que en este momento acabamos de perder a nuestro equipo técnico, ahora ya regresa. Y ya lo tenemos aquí a los mandos, así que me despido de nuevo. Muchas gracias por vuestra escucha y hasta el próximo jueves. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo.